¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos que ya nos escuchan a través del 100.3 de FM Cultura Sonora. Les agradecemos como siempre su preferencia a través de nuestra estación y su programa Voces de la Cultura. Ya estamos aquí un poquito, pues ya se terminan las vacaciones para algunos de nosotros. Vamos ya regresando, pero pues no podemos olvidar los Judas, los tradicionales Judas el día de hoy, que ya por ahí se están encendiendo. Les mandamos un saludo a todas las personas que por ahí ya se encuentran con el helado, refrescándose un poquito el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema bastante amplio y tenemos la grata compañía de dos personas que nos acompañan. Una ya ha estado con nosotros, mi estimado maestro Gerardo Sábano, que va a estar hoy con nosotros conduciendo este programa. Claro, muy buenas tardes tengan todos, es un placer. Buenas tardes tengan todos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y pues bueno, estamos aquí pues en este sentido de hablar un poco de los mazaguas con un nuevo baluarte de la tradición, de la cultura, esta nueva investigadora que está iniciando en este sentido de poder analizar y estudiar la cultura mazagua. Pues damos la bienvenida a Vanessa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Vanessa y vamos a estar compartiendo la presencia mazagua del Valle de Toluca, en el municipio de Almoloya de Juárez. Así es, muchas gracias. Pues ya por aquí el maestro Sámano, como comúnmente decimos, ya nos hizo favor de presentar a nuestra invitada del día de hoy, que vamos a estar hablando precisamente de la cultura mazagua, su presente, su pasado y también su futuro, porque al final de cuentas es una de las 5 etnias que están presentes en el Estado de México, siendo las más importantes. Y vamos a tratar precisamente de comprender un poquito sobre esta cultura. Es la más numerosa en el Estado de México, tratando de compartir algunos datos con ella, pero al final de cuentas es la que sabe y la vamos a escuchar el día de hoy. Y les agradecemos a todas las personas que ya nos escuchan y que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que estamos por internet a través de Cultura Sonora, por Facebook, también estamos en Voces de la Cultura, también por Facebook, pero también nos pueden contactar al 729-1366-194 para que quienes gusten interactuar con nosotros, ya estamos aquí. O también para quienes se quieran anunciar a través de Cultura Sonora 100.3 del FM, estamos para servirles. Les recordamos que el objetivo de nuestro programa de Voces de la Cultura es divulgar entre la población del municipio de Calimaya y hoy en día ya en el estado, y por qué no decirlo como siempre les he dicho, fuera de nuestras fronteras calimayenses, fuera de nuestras fronteras estatales y ya actualmente incluso nacionales, las temáticas referentes a la historia de la vida cotidiana, la cultura del municipio, del estado, en este caso, la cultura matlacinca es parte de la cultura de aquí del Estado de México, y vamos a tratar de entender un poquito algunos aspectos. Y recuerden que para eso precisamente hacemos estas dinámicas referentes a algunas entrevistas a personas que conocen del tema. En este caso pues tenemos una especialista que es la antropóloga Vanessa, que hoy nos acompaña con nosotros. Y les agradecemos como siempre su amable atención. Y para continuar, o antes de continuar, vamos a unos comerciales rápidamente y regresamos para empezar a desmenuzar el tema del día de hoy. Saludos a quienes ya nos están escuchando y viendo a través del Facebook en vivo, a través de Cultura Sonora, también a través de Voces de la Cultura, y los invitamos a que puedan compartir por ahí la transmisión en vivo para que más gente pueda conocer de esta temática. Sabemos que somos una fraternidad, somos una hermandad. De distinto tipo. De distinto tipo somos una hermandad.
entramos. Sí, es de que nos dé la señal. Saludos a todos los Judas, por cierto, a todos los Judas por ahí que nos ven y nos escuchan, que son muchos. Aquí es que nos dan los besos. Muy interesante. Si gustas recorrerte un poquito para acá, Vanessa, para que te alcances a ver. Está bien. Sí, gracias. Nada más ahí se intercambian el micrófono, porfa, con el maestro Samano. Ahí está, ahí Sí, está, aquí ahí está. estamos ya. Mejor. Ok. Esta hermandad de pueblos otomangues, ¿o no? Sí. Estaba yo en otra, me agarró en curva. Déjame compartir la transmisión. Estos 5 minutos. Vale. Ahorita hablando un poquito más fuerte, ¿no? Que hables un poquito más fuerte porque no. ¿Sí nos escucha? Sí, porfa. Sí. La explicación más de corrida va a haber comercial. No, va a haber comerciales, hay comerciales. ¿Ustedes me avisan? Sí. Está ahí, sí. Gracias. Esto te indica. Saludos a los que ya están conectando con nosotros por ahí. A mi estimado Yair, a quien le mandamos un saludo hasta San Andrés Ocotlán. A todos nuestros amigos de San Marcos de la Cruz, Zaragoza, La Huerta, San Lorenzo Cuauhtémoc, Santa María Nativitas. Todas las personas que nos ven y nos escuchan también en San Bartolito, La Conchita. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que por ahí ya nos sintonizan. Un saludo hasta el estado de Guanajuato a mi estimada y querida Isabela, que todos los domingos está pendiente de nuestra transmisión. Muchos saludos por allá, Isabela. Ojalá estés disfrutando el programa del día de hoy. También a todos los que nos escuchan por allá en Querétaro también, que luego también no se pierden la transmisión. A nuestros amigos de Monterrey también, un saludo a mis amigos de Chihuahua también, a mi estimado Diego, les mandamos saludos. Un saludo al de Almoloya que siempre te saluda y que está aquí. Un saludo a mi estimado amigo de Almoloya, por cierto, que siempre nos manda saludos. Hoy lo tenemos aquí precisamente en el programa, quiere ser partícipe de nuestros programas y así lo vamos a tener en algunos programas. El próximo domingo no va a haber transmisión porque tenemos las caminatas con historia. Nuestra tercera caminata con historia aquí en el municipio de Calimaya, conociendo monumentos, calles, rincones con historia del municipio de Calimaya. La ruta es del reloj a la antigua estación del ferrocarril aquí en Calimaya, conociendo un poquito aspectos del periodo, por ejemplo, de Porfirio Díaz, que es cuando se instaura aquí el tren, ¿no? Con que la gente conozca, camine con nosotros, haga deporte. ¿El tren pasaba hasta Tenango? Así es. Ok. Sí. Todavía hay vestigios de la estación, entonces por ahí la gente que conozca. Ok, entonces toda esta parte de Tenango, de la ¿hasta dónde llegaba la estación o hasta dónde estaba? ¿Pasaba por Ocotlán o pasaba por No, aquí a unos escasos kilómetro y medio se Kilómetro y encuentra. medio. Ajá, Ok. aproximadamente.
sobre la calle Álvaro Obregón. Vamos a recorrer pasando por el Panteón, también conociendo algunas de las tumbas importantes, pero sobre todo esta modificación que se hizo con las leyes de reforma, donde precisamente se crea, pues, al final de cuentas, muchas de las instituciones que hoy conocemos, como el registro civil. ¿Y había un ramal hacia alguna hacienda o hacia el monte? No, era directamente esta ruta comercial que es de Tenango, establece la estación, pasa por lo que es Mexicalcingo, Metepec, directo hasta Toluca. Porque ya tenemos el caso del tren en Almoloya, lo que era San Francisco Tlalcilalcalpan, y que pasaba y precisamente conectaba hasta Ixtlahuaca, y sacaba los recursos forestales, toda la parte de la leña del monte, toda esta parte muy interesante que podía tener ese sentido comercial, más que el sentido de transporte público. Así es. Aquí lo veríamos, entonces son dos vistas distintas de lo que sería el ferrocarril en el Valle de Toluca. Pues más bien era comercial. Recordar que también en el caso de esta zona, pues vienen muchos productos de lo que es la parte sur del estado. Entonces, Calimaya era una estación que formaba parte de la ruta, y pues por ahí todavía tenemos algunos vestigios de lo que era la antigua estación de... Ya estamos de regreso a través de su programa Voces de la Cultura y escuchando un poquito de la música mazahua, que es bastante pegajosa. A mí me gusta toda esta música. Son instrumentos básicos como la guitarra, el violín. La verdad que ayuda a conocer un poquito de esta cuestión de la cultura mazahua. Hoy tenemos como invitados, ya les comentábamos, a nuestra gran amiga, la licenciada Vanessa Encino Enguani, ¿correcto? Correcto. Ok. Ella es licenciada en antropología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Vane, platícanos un poquito de tu formación, que la gente conozca quién es la persona que nos va a estar hablando sobre esta temática el día de hoy. Claro que sí. Bueno, yo estudié antropología social en la Universidad Autónoma del Estado de México. A lo largo del tiempo he hecho el servicio social en Ixtlahuaca. Vane, sabemos que el trabajo del antropólogo es muy semejante al del historiador, hace rato lo comentábamos, ¿no? Muy vinculado a las comunidades, el trabajo de la etnografía, que está muy vinculado, sobre todo en el Estado de México, pues que tenemos de dónde, ¿no? De dónde partir. Hoy precisamente hablamos del tema de los mazahuas, un grupo indígena que, si bien es cierto, tiene aspectos históricos, que incluso se considera como una de las tribus que vinieron peregrinando, incluso junto con los matlacincas, podemos hablar de esa parte histórica. Sin embargo, que hoy en día se encuentra presente en nuestro estado. Es el grupo más numeroso, grupo indígena, y que a veces no se les toma en cuenta. Hay veces como que están en el abandono, sin embargo están muy presentes en varios de los municipios del Estado de México. Le voy a pedir aquí a mi gran amigo, al maestro Sámano, que nos apoye un poquito con algunos datos sobre la cultura mazahua como introducción al tema. Ok, pues bueno, vamos a ver que el mundo mazahua es incierto. Sabemos que pertenece a los grupos otopames, es parte de estas etnias que vienen en varias oleadas al Valle de México. Lo que sí podemos tener evidencias, ya en algunos aspectos en Jocotitlán, de que hay una presencia desde el preclásico. Desafortunadamente no hay mucha evidencia material en torno a producción, no tiene un estilo de cerámico propio, sino van adaptando lo que ya está, y posiblemente tiene una presencia más tarde, de acuerdo a la información del Códice Mendocino, información que ha trabajado René García Castro, tenemos que la población mazahua baja al Valle de Toluca, dentro de las zonas de San José Villa de Allende, de lo que hoy es Villa Victoria, toda esta parte de San José del Rincón,
nos dicen los documentos, Peter Yerkar lo trabaja también, y hace mención de que Tizoc, en la conquista de 1481-86, que es su periodo de gobierno, conquista dos ciudades muy importantes, lo que es por un lado Tecaxic, que posiblemente estaba situado en lo que es el Cerro del Molcajete, límites entre Sinacantepec y Almoloya de Juárez, y lo que sería Ecatepec. No sabemos, no tenemos ubicado dónde estaba, si es el Cerro del Aire, que está cerca de Tlachichilpa, al pueblo de San Mateo el Viejo, o está cerca de La Gavia. Lo que sí encontramos que esa presencia mazahua la tenemos en esta parte del valle. A partir de ahí se forma lo que mencionan como la parte de provincia del Mazahuacán de Tlachichilpa, que es lo que va a dar origen al pueblo de San Mateo Almoloya Tlachichilpan, hoy Almoloya de Juárez. Es lo que podemos encontrar en las fuentes. Desafortunadamente, no hay muchos escritos, no hay mucho análisis, no hay mucha información que nos hable acerca de los mazahuas, por lo mismo de que son pueblos que vienen con los chichimecas, que son parte de estas etnias que vienen ligadas a ese sentido lingüístico, a la familia Otomangue en la lengua, la cuestión lingüística, y podemos encontrar una similitud o una familiaridad con el otomí. La palabra deje o agua que tenemos es en otomí y también en mazahua. El sentido pájaro también hay unas consonantes que suenan muy parecidos. El sí, el jo, etcétera, etcétera. Entonces, la composición lingüística es muy semejante. Son las únicas evidencias, y que ya aquí lo abordará Vanessa, un poco más específico. Pero sí podemos encontrar que es una parte de la tradición oral la que conserva esta cultura, este sentido literal del Mazahuacán, de la provincia del Mazahuacán, que está manejado por Tlachichilpa, Jocotitlán, que es la parte del riñón importante, Ixtlahuaca y Atlacomulco, que son las cuatro parcialidades. Aunado más, tenemos población que posiblemente va ligada hasta lo que sería el estado de Michoacán, lo que es la parte de Zitácuaro. Todos estos pueblos cercanos al Estado de México serían de una afiliación de Mazahua. Estaríamos viendo en este sentido. Entonces, eso es la parte que podemos hablar en la historia de los mazahuas. Y la parte moderna, pues bueno, ya Vanessa nos hará este estudio, esta plática muy interesante. Y pues bueno, otro dato muy importante. No tenemos un escrito sobre la lengua mazahua hasta 1683 aproximadamente, cuando el párroco de Jocotitlán hace este compendio de información para identificar los vocablos o cómo se escribe la lengua mazahua. Anteriormente no tenemos lenguas, tenemos traductores, porque eso lo pedía la corona, pero no tenemos como tal elementos que van ligados a una evidencia cultural, a una evidencia de escritura pictográfica o jeroglífica de los mazahuas. Y pues bueno, de acuerdo a Sagún, solamente ellos descienden de su señor, Mazahuatecuhtli, el señor Mazahua. No tenemos más información. Se puede decir entonces que, dadas estas características, se ha descuidado un poco el tema de los mazahuas en cuanto a su estudio y análisis histórico. ¿Vale? Claro que sí. Como tal, sí, porque encontramos la presencia de tradición oral, mitos, costumbres, pero como tal no hay un documento, no hay, como veníamos platicando con el maestro, pues incluso un alfabeto como tal. Entonces, esa es la finalidad, darnos a la tarea de poder rescatar todas estas partes de costumbres, tradiciones, tradición oral, para poder plasmarlo, para poder tener escritos como tal de la cultura mazahua. Muchos incluso de los trabajos que por ahí podemos conocer sobre los mazahuas son más bien como consecuencia de otros estudios, sobre todo de grupos como los tarascos, los matlacincas, incluso los mismos grupos otomianos, porque en sí el mazahua considero que no se ha profundizado mucho en el análisis, y sin embargo es el más numeroso actualmente, ¿no? Claro, sí. Como usted lo acaba de mencionar, pues son producto
otros estudios que se han hecho acerca de otras culturas. Por eso es necesario nosotros concientizar y llevar a cabo esa documentación. Por ejemplo, en el caso de los censos del 2020, les comparto un dato a todos nuestros amable audiencia. En el Estado de México tenemos la presencia de 416.703 personas de hablantes de lengua indígena, de los cuales la mayoría son mazahuas. Estamos hablando de 132.710, que es un 42.3% del porcentaje de la población, tomando en cuenta a los hablantes. Sin embargo, hoy en día, incluso en las mismas comunidades, la lengua se ha perdido. Ya no, muchas de las personas lo entienden, pero ya no lo hablan. Sin embargo, ellos se identifican todavía como mazahuas. Esta transformación que se da en la actualidad, vemos que también es importante, ¿no, Vane? Claro, qué bueno que toque ese punto, porque como tal en las comunidades, principalmente del municipio de Almoloya de Juárez, ya no encontramos hablantes mazahuas. Pero el hecho de que la lengua no se lleve a cabo, que la lengua no se practique, encontramos una serie de elementos culturales intangibles en la cultura. Por ejemplo, la tradición oral a través de los mitos, leyendas, costumbres, tradiciones. Otra de los elementos que encontramos total, igual yo investigaba y pues hay el 0% de hablantes en la comunidad, pero eso no significa que la lengua esté muerta, no significa que la cultura ya no exista, sino en cambio vemos cómo la repercusión de la tradición oral ha llegado a las generaciones actuales. En el caso de la cultura mazahua hay mucho rescate cultural, como tú bien lo dices, a partir de todos estos elementos como es la tradición oral, el cuento, las leyendas, porque muchas incluso han llegado a nosotras, las tradiciones, que incluso ahorita vamos a comentar algunas de ellas, referentes a costumbres y tradiciones de ferias, mayordomías, que todo esto también se sigue manteniendo, pero ¿hace falta el rescate de la lengua como tal? Pues yo considero que sí, hasta cierto punto sí es necesario, porque es un elemento identitario para los que son parte de la cultura. Es un elemento, pero eso no significa que sea el todo de dicha cultura. Sí es importante rescatarlo, sí es importante que las nuevas generaciones se adentren, porque es parte de nuestra raíz, es parte de nuestro origen. Esto entendiéndolo desde el punto de vista que a veces incluso los censos consideran como indígenas a las personas que hablan, ¿no? Aquí habría que aclarar, para algunos es un dialecto, para algunos es una lengua, entonces esto también está en discusión hoy en día, sobre todo porque hoy todos dicen por ahí, todos nos queremos sentir indígenas. Claro, mira, aquí en esta parte, complementando un poquito, entonces me comento esto, me trae muchas cosas a la cabeza, por eso la risa de la elucubración que estoy haciendo en esta parte mental. Mira, en este sentido sí es importante la lengua, y te lo manejo como lengua como tal, porque ya hay una estructura, ya hay intentos de alfabetos, ya hay una unificación en un sentido que hizo un coloquio que hizo la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Antropología. Ya se definió un intento de unificar los alfabetos o los tipos de variantes del mazahua. Entonces ya hay una conformación de una lengua como tal. Y la otra parte, cuando decías que todos queremos ser indígenas, no, porque finalmente hay un aspecto muy importante que yo lo noto y yo lo aprecio. La parte de la cosmovisión, que tiene que ver con el lenguaje, el significado, va más allá de la identidad misma que pueda sentir la gente. Por eso es importante que la gente conozca su lengua y que entienda el significado del lenguaje dentro del concepto de cosmovisión. Si no tenemos esos conceptos que te definen elementos importantes como es la agricultura, la tierra, el maíz, lo que es el sol, la luna, se pierde todo un concepto. Si no se entiende la religión desde la misma lengua, la definición del santo patrono, de la deidad, se pierde ese concepto. Y por tanto, ahí tenemos
un sincretismo que va enterrando poco a poco la parte cultural del mundo mazahua. Incluso la pérdida, ¿no? Porque al final de cuentas aquí se viene a desvirtuar incluso mucho de la cosmovisión de los grupos indígenas, ¿no? Cuando no se conoce. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una de las tradiciones, y que lo vamos a recuperar un poquito más adelante, que adoptan otras personas, tiene que ver con algunos de las costumbres en torno a los grupos indígenas, sin conocer previamente esta cosmovisión. Y en eso lo vamos a platicar en uno de los bloques más adelante, y que tiene, por ejemplo, que ver con el Día de Muertos, ¿no? Algunas de las costumbres y tradiciones que adoptan los grupos indígenas, que desarrollan sobre todo esta cosmogonía, que a veces cuando nos los piden que hagamos incluso una ofrenda, les digo, a veces pues no podemos representarlo porque en primera no conocemos todo el contexto, ¿no? Y descontextualizamos todo, incluso una explicación sobre los elementos de esto. Y precisamente Vane nos está platicando sobre la presencia de los grupos mazahuas en lo que es el municipio de Almoloya de Juárez. ¿De dónde eres originaria, Vane? No, soy originaria de Sinacantepec, Okay. pero vivo en Almoloya de Juárez. Bueno, vamos a un corte de estación y regresamos para conocer un poquito sobre este grupo mazahua que está presente en el Estado de México, y que vamos a ir conociendo algunos otros aspectos relacionados con la economía, las tradiciones y aspectos sociales que también hay veces dejamos desapercibidos. Regresamos. Vamos a nuestro primer corte. Normalmente nos los van marcando cada 15 minutos, manejamos 4 bloques, en cada uno pues vamos hablando de diferentes temas. Ahorita prácticamente es la introducción del tema. Ahorita vamos sobre economía. Te digo los temas por aquí a desarrollar. Sí. Así empezaste este lado, mira. Es más como de este lado y yo paso de aquí. Aquí está bien. ¿Sí? Historia, y abordamos ubicación geográfica. Ahorita podemos enfatizar un poquito más en dónde está presente para que la gente conozca en el municipio, pues que no solamente es... Ajá. Actividad económica, aquí hablamos sobre la importancia del mazahua. Licenciatura, no encontramos, decía Vanessa, que no encontramos evidencia material, no encontramos evidencia de un lenguaje escrito, un lenguaje pictográfico, al igual que con los mazahuas. Y esto lo tienen la mayor parte de las lenguas otomangues. Quizá por ese carácter chichimeca que vienen. ¿Por qué? Porque finalmente vienen o proceden de grupos, a diferencia de grupos militaristas como los mexicas, los toltecas, que tienen otras necesidades, y que son estos grupos que vienen del norte, bueno, del sur de Estados Unidos, de ahí el sentido de lengua yuto-azteca, procedentes de Utah, que vienen con un sentido militarista y que tienen la necesidad de tener un mayor control de la sociedad. Y por eso la necesidad de la escritura, la necesidad de controlar los tributos. Entonces son otros sentidos. Y aquí, en ese sentido de estar en la recolección, de estar en la agricultura, en cubrir las necesidades básicas, no les interesa tanto tener un centro o una ciudad importante. O un registro. Sí, un registro, sí, entonces va en todo ese sentido. Y ocupan lo que tienen a un lado, la cerámica, la escultura, que la están retomando de los grupos dominantes. Uno de mis primeros trabajos de investigación histórica estuvo ligado a los grupos indígenas del Estado de México, precisamente. En la manera en que cada uno actuó cuando invadió Atzayacat, lo que es el valle del Matlacinco, y pues al final de cuentas dominó varios pueblos, entre ellos pues mazahuas, ¿no? Y como veníamos diciendo, muchos de estos grupos son pacíficos, no son bélicos. Entonces, pues tienen otras características a los grupos como el mexica, el purépecha y todos estos grupos de lo que es la cuenca de la Ciudad de México, ¿no? Hace falta, sí, pero son los más presentes. Claro, pero fíjate que son los que sobreviven más, y aparte, tienen ese sentido de adaptación. Tienen un sentido lógico de adaptación.
aparte de que son parte de un circuito de caminos, de un circuito comercial, entre lo que sería el centro de México y el occidente. Entonces, entre la parte del centro de México y las chichimecas. Entonces, ese sentido les da esa supervivencia de la tradición y la cultura, porque finalmente el conquistador blanco viene y el foco. Hay explicaciones muy interesantes al respecto. Claro, sí. De hecho, investigando, pues las mujeres son las que se organizan para tener estos talleres en donde hacen diferentes tipos de bordados, manteles, carpetitas, prendas para vestir incluso, en donde aparte de manifestar de esa manera parte de su cultura, sirve como un... Sí. Sigue como... Ya estamos de regreso aquí quienes nos están viendo a través del Facebook, pues estamos comentando, tienen esa ventaja de escuchar lo que estamos, se está virtiendo aquí con los compañeros. Vane, que nos está visitando el día de hoy desde Sinacantepec, y nuestro gran amigo, el maestro Gerardo Sámano, directamente desde Almoloya de Juárez. Estamos hablando precisamente del tema de los mazahuas, un pueblo que actualmente sigue existiendo en varias partes del Estado de México, sobre todo la parte noroccidente del estado y también en el centro, ¿no? En el centro del estado. Vane, la presencia como tú ya nos los decías, si bien es cierto que ya no hay personas que hablen el mazahua en lo que hoy conocemos como Almoloya de Juárez, ¿dónde podemos localizarlos aparte de Almoloya de Juárez a estos grupos? Bueno, también los encontramos en San Felipe del Progreso, parte de Villa Victoria, San José del Rincón y Ixtláhuac, en algunas partes de estos municipios. Muy bien. La parte de la economía es fundamental dentro de este grupo. ¿Cómo podemos entender la economía de estos grupos, dado que, a diferencia de la economía actual que nos rige a nosotros, en el caso de los mazahuas es especial, porque gira en torno a un elemento que viene siendo la milpa? Platícanos un poquito de la cuestión de la economía dentro del grupo mazahua. Claro, como bien ya lo decía, esta economía gira en torno a la agricultura. Esta agricultura que es característica fundamental de este grupo, en este caso es el maíz. La siembra y cultivo del maíz es un elemento fundamental. Representa dos elementos. Uno es que es la base fundamental de su alimentación, y el otro elemento es que para ellos es considerado un elemento cosmogónico, simbólico, porque el maíz para ellos representa a un niño, en el que se le tiene que dar cuidados, se le tiene que sembrarlo, la tierrita, pedir por las lluvias, se le tiene que cuidar de la misma manera que se le cuida a un niño. Mientras que por el otro lado encontramos esta parte del sistema milpa, en donde se lleva a cabo un pluricultivo. Sí se siembra maíz, pero también se siembran otros elementos, tales como frijol, calabazas, habas, chícharos, en donde aquí encontramos un juego de elementos en la familia, porque la mujer dice, sí necesitamos el maíz para hacer las tortillas, pero también necesitamos calabazas, también necesitamos habas. La mujer es la que determina qué es lo que se va a sembrar, porque la mujer es la que sabe cuál es la dieta de la familia. Incluso cuáles son las necesidades hasta cierto punto. ¿Cuáles son las necesidades de la familia? Exacto. Incluso en torno a esta actividad pues viene la organización social, ¿no? Vemos hoy en día que la familia sigue participando dentro de la actividad económica, en cuanto a la organización, en cuanto al trabajo, en cuanto conforme se van presentando las actividades precisamente de la agricultura, pues la familia, ¿no?, participa dentro de ella. Puede ser en la siembra, en la cosecha, en todo lo que es el ciclo agrícola. A diferencia de otros grupos, ¿qué puedes localizar dentro de la cultura mazahua que es diferente a las demás? Pues como ya bien lo mencionaba, la organización que se tiene en las familias, yo creo que ese es un elemento importante de lo que caracteriza a la cultura mazahua,
porque sí, el hombre es el que siembra, la mujer es la que decide qué sembrar y la mujer es la que apoya llevar el alimento, en preparar la comida para que el hombre pueda comer en la milpa. Los niños aún no teniendo la mayoría de edad para poder participar o no teniendo la fuerza, pero apoyan en el sentido de pues a arrimar la semilla, en este sentido a ayudar a la madre a preparar los alimentos. Yo creo que ese es un elemento característico de la cultura mazahua. Y también aquí, bueno, aportando un poquito, en las informaciones que tenemos en la época colonial y en la época histórica, hispánica, nos habla Sahagún y nos hablan otros autores que en los grupos otomangues quien tiene el poder de decisión es la mujer. Incluso para seleccionar a un hombre, si es viable para sostener el hogar y todo esto, tiene un poder muy preponderante la mujer. Entonces, creo que es de la parte que no hemos entendido en la cuestión de la madre tierra, la mujer en el sentido de madre tierra, y en esa parte cosmovisión, que va ligado a la agricultura. Precisamente la tierra, ¿qué es? Es el gran útero, que te va a dar el grano. ¿Y quién está contribuyendo a todo este papel? La mujer. Que a veces pasa desapercibida la importancia que tiene la mujer en nuestros grupos, ¿no? En estos, Claro. A veces nos centramos en otras cuestiones, pero vemos que en estos grupos la mujer es importante, como ustedes nos manifiestan. A diferencia también, por ahí lo que vemos dentro de esta organización económica, vemos que a diferencia de otros grupos, la mayoría de las familias mazahuas, mucho de la producción que tienen es básicamente para el autoconsumo. Si bien es cierto que es una agricultura, como denominamos, de campesina, de autoconsumo, hay otros grupos que también así se pueden definir como agricultura campesina, pero que la mayoría de la producción, estaremos hablando hasta de un 80% de la producción, pues va al mercado. En el caso de la cultura mazahua, la mayoría va destinada a lo que viene siendo el autoconsumo. Si es así, Esteban. Claro, qué bueno que toque ese punto, porque es importante mencionar también cómo en las familias mazahuas la mujer es quien organiza el criado de animales. ¿Qué animales se deben de tener en la casa? En este caso encontramos gallinas, cerdos, vacas, guajolotes. Esto con la intención de obtener de estos animales ciertos productos, pues el huevo, la leche, carne, incluso algunos son utilizados en los rituales, como es el guajolote, en eventos especiales tales como bautizos, bodas y algún otro elemento que se tiene en las familias. La mujer es la que se dedica a la crianza de esos animales, la mujer es la que decide en qué momento qué elementos se deben de cultivar en la milpa. Entonces es de suma importancia. Es para el autoconsumo y en algunas ocasiones pues se va al tianguis a intercambiar. Tengo ciertas docenas de huevos, pues voy a intercambio por tomates, porque no los tengo. Tengo leche, pues la vendo y obtengo una remuneración económica para comprar otro alimento que no tengo. Entonces, hay ese juego de elementos de autoconsumo dentro de la cultura mazahua. Incluso un poquito hablando en aspectos hoy, términos del cuidado del medio ambiente, la cultura mazahua. El otro día teníamos una discusión por ahí porque yo les decía, es que hay grupos indígenas que están en pro del medio ambiente. ¿Por qué? Porque a veces no utilizan agroquímicos, abonos, sino con los mismos abonos naturales de la tierra, y eso contribuye también a tener otra parte esencial posiblemente, que es esta riqueza de la tierra a través de otras verduras comestibles, ¿no? Como puede ser los famosos corazones, los chivatitos, otro tipo de alimentos que normalmente consume estos grupos. ¿Sí es así, Vane? Sí, incluso como ya lo platicábamos en el sistema milpa, pues se siembran que los quelites, que las habas, pero también el mismo sistema milpa da ciertos quelites que sin ser sembrados, pues pueden ser cultivados y pueden ser consumidos por las familias. Otro elemento importante también es el cuidado de árboles frutales que hay en las casas.
porque de estos se obtienen peras, manzanas, tejocotes, alimentos que la familia consume. Entonces, sí es muy importante este cuidado, porque como también sabemos, pues, Almoloya de Juárez es considerado y es identificado por ser una zona lacustre, en donde igual las mujeres van a recolectar, en donde las mujeres acuden a los bordos, a las presas, a extraer quelites, papas de agua, charales, acosiles, pescados, los consumen, incluso los pueden vender a la demás población. ¿Esto de alguna otra forma se ha modificado o ha sido afectado en este caso por las empresas constructoras, ¿no? En algunos lugares posiblemente. Hoy vemos como no solamente en Calimaya, y lo digo porque pues aquí lo hemos parecido, sino también en el caso de Almoloya de Juárez ha sido partícipe de este problema, ¿no? Claro, con la llegada de los nuevos conjuntos habitacionales, en este caso los fraccionamientos, pues podemos ver cómo la zona natural, la zona lacustre incluso ha sido desplazada, en donde la mayor parte de la fauna, de la flora, pues se ha perdido por la inserción de nuevos elementos, pues traídos por la globalización hasta cierto punto. Incluso podemos ver cómo existía cierto bordo en donde extraían alimentos para el autoconsumo y hoy en día están secos, hoy en día están llenos de basura, están descuidados, ya no existen. Incluso por ahí, recordando un poquito sobre esta cuestión de la agricultura de estas comunidades, pues se habla de que aprovechan muchos, incluso los bordos, tierras que incluso por la agricultura denominada capitalista no podrían ser producidas por las condiciones en las que están. La cultura mazahua incluso siembra en lo que conocemos como laderas, lomas, aprovechando o sacando un beneficio de todo esto, ¿no? Claro, sí, pues ahora sí que platicando con las familias decían, no, es que pues yo tengo cierta parcela, pues voy a cultivarlo, porque pues para el autoconsumo de la familia. Y las familias decían, pero pues es que ya mi hijo ya no quiere sembrar, ya decide irse a trabajar, decide irse a estudiar, que hasta cierto punto es entendible, porque como sabemos, pues la cultura no es estática, sino se va transformando y va adaptando nuevos estilos y comportamientos de vida. Pero la intención de las familias, de los adultos mayores, es transmitir, enseñar, porque ellos decían, es que hoy en día todo está súper caro, incluso hay alimentos que no los encontramos. Entonces, si los podemos cultivar y si los sabemos cultivar, pues hay que enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que al final de cuentas hoy en la modernidad pues, estamos sobre eso, ¿no? Claro. Estamos haciendo los huertos urbanos, sabiendo que esto, les digo a muchos, pues ya existe. Pero hay otra característica importante, Ajá, ¿no?, que estamos dejando de lado, la parte chichimeca, la parte de recolección. Esto que hacían en los bordos, esto que van a honguear, que van a recoger quelites, es esa herencia cultural de los grupos otopames, de los grupos chichimecas, que van a hacer esa recolección y es parte de esa evidencia de tradición que no nos hemos dado cuenta que tienen nuestros pueblos originarios. Y que un caldo de hongos tan nutritivo como un bistec o más, que ese... La juventud. Sí, eso se impone. se impone. Sí, ni modo. La juventud. Por eso ya estoy en los 50. Ya perdí la cuenta ya. Ay. 17, tengo como 90, pero me veo de 15. Ahí está, juventud, Vane y su servidor, experiencia aquí con Y el juventud. Son como los buenos vinos, entre más viejos mejores. Este programa me está gustando porque estamos fusionando precisamente eso, la juventud y la experiencia. Qué mejor disfrutar este programa hoy, claro, dominguito, hoy domingo de resurrección,
También al sábado le dicen sábado de resurrección, ya no sé ni cuándo Domingo es. de Gloria, ¿no? Domingo de Gloria, tantos cambios que... Hoy tenemos la gloria de tener a Vane, un Sí, baluarte por nuevo, supuesto, sí, finalmente sí, es sí, eso, sí. ¿no? Es pasar Sí. la estafeta, Así es pasar es. la estafeta a nuevas generaciones. Y es precisamente, qué bonito ensayo, en donde estamos haciendo este paso de estafeta a la gente nueva. Quizá nosotros, con lo que ya trabajamos, con lo que ya hicimos, tenemos un conocimiento, pero ellos están haciendo cosas nuevas. Así es. Y es una nueva interpretación de la realidad. Entonces, es lo que veníamos platicando, ¿verdad, Vane? Y es lo que platicamos antenoche, ¿no? Que es precisamente ese sentido de cómo podemos nosotros dar ese paso cultural, ese cambio de estafeta en la cultura con los nuevos valores, con la nueva gente. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos muchos vicios y tenemos una visión. Y a lo aprendemos mejor- de ciertas maneras. Claro, y la realidad ya no se ajusta a lo que están viendo ellos, a lo que están viviendo. Entonces, es ese cambio de estafeta, ese cambio generacional que tenemos que ir propiciando. Y sobre todo, con personas que están estudiando, que están haciendo nuevas cosas, incorporarlos a este medio y darles este escaparate, que yo lo veo, para poder ellos expresar estos estudios que están realizando. Y a través de otros medios de comunicación, porque antes normalmente era a través de foros, conferencias, La cátedra. la cátedra, pero hoy tratamos de sacar todo eso para las demás personas que, Claro. que están allá afuera, aquellos que caminan todos los días sobre la banqueta, siempre he dicho, aquella ama de casa, el niño que está por ahí de travieso, que nos puede escuchar y aprender un poquito. La historia y cultura de a pie. Así es, así es. Y que acá el maestro Gerardo Sabano es parte ya de ello, de la cultura de a pie. Claro. Gracias. Seguimos, pónganse en contacto con nosotros por ahí, quienes ya están compartiendo, ya nos están escuchando a través de Cultura Sonora. Los invitamos a participar a el próximo evento, Caminata con Historia, como ya la rebautizamos. Gracias a mi estimado Adelson, que siempre colabora con nosotros en la modificación de las cosas. Empezamos con caminatas históricas, ahora son caminatas con historia. No lo voy a invitar a mi programa, me lo va a cambiar de nombre, ¿no es cierto? Sí, Anderson? Algún día. Ya estamos de regreso aquí a través de Cultura Sonora 100.3 de FM y su programa Voces de la Cultura, un dominguito bastante sabroso con este calorcito, 3 de la tarde prácticamente, ya a las horas de los alimentos, por ahí también nosotros vamos a ir un poquito más a ratito. Y con todo el tema que estábamos hablando, pues más de hambre, ¿no? Claro, claro. Vane, platícanos un poquito sobre esta cuestión que a veces es la manera en que la cultura mazahua ha mantenido su identidad, que es los usos y costumbres y una parte importante que es la vestimenta, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Qué podemos darles a conocer a nuestros radioescuchas en torno a estos temas? Sabemos que en el caso de los mazahuas es muy rico. Hace rato ya la cuestión es darse una vuelta en algún evento para que nos bailemos el guajolote. La música es bastante pegajosa, ya lo estamos escuchando por ahí. Se presta para querer bailar. Sin embargo, hay más detrás de ello. Hay más. Vane, cuéntanos. Claro, como pues ya bien lo menciona, la vestimenta es un elemento importante dentro de la cultura mazahua, porque pues es representativo, es diferencial a comparación de las otras culturas. Desafortunadamente hoy en día vemos como pues ya no se utiliza esta vestimenta, al menos en el municipio de Almoloya de Juárez ya no se lleva a cabo. Platicando con la gente en el trabajo de campo, pues dicen, es que no, prefiero pues usar mi ropa normal, ¿no? Porque incluso le dan la denominación de normal. Pues ya no, en el caso de las mujeres, dicen, no, pues es que pues es estorbosa, pues no, ya no me gusta. Lo cual, desde mi punto de vista como antropóloga, considero que es un elemento fundamental en la cultura, porque es, como ya lo mencionábamos, al igual que la lengua, la vestimenta es un elemento muy representativo para la comunidad, para la cultura. Y más en el caso de las mujeres, porque al final de cuentas son las que más han tratado de preservar esta forma de vestir. En el hombre no,
porque es el que más ha modificado su forma de vestir, ¿no? O ropa maquilada, ropa pues ya diferente, incluso hoy los hombres es más común verlos con ropa de fábrica, pantalones de mezclilla, pero la mujer es especial, siempre he dicho que la mujer es especial, porque trata de preservar, es la que no, a veces, uno a veces se avergüenza uno de ellos cuando no debería ser así, ¿no? Sí. La mujer trata de conservar, trata de transformar y al mismo tiempo tratar de transmitir a las nuevas generaciones estas características en la forma de vestir. Es a veces cuando me acuerdo de viendo toda esta cuestión, que en el caso, por ejemplo, de la India María usaba su ropa tenía que ver mucho con la cuestión de este grupo indígena, de los mazaguas, ¿no? Por San José de los Burros, en Villa Victoria. Ahí está el dato, ya ven, les digo que la participación de la experiencia es importante. Cuéntanos, Vane. Sí, por ejemplo, en este caso, en San Felipe del Progreso, es una comunidad donde todavía se llevan a cabo las cooperativas familiares, que son conformadas únicamente por mujeres, en donde estas cooperativas tienen el fin de producir manteles, carpetas, servilletas, e incluso vestimentas, tales como las blusas para mujeres, en donde aparte de infundir y de preservar su cultura, pues obtienen una remuneración económica para la familia, en donde las mujeres aportan como tal economía en la familia y pues pueden solventar los gastos. A mí me llama mucho la atención este elemento porque tiene doble función: preservar cultura y un apoyo a familiar económico por parte de la mujer. Sí, importante incluso en términos económicos, como tú bien lo manejas. Sin embargo, hay veces este distanciamiento que tú comentabas hace rato de cuando la gente sale, y sobre todo en el caso del hombre. Sin embargo, hay mujeres que se siguen quedando en sus comunidades, siguen preservando esta parte de la cultura. En el caso de las tradiciones, ¿qué podemos encontrar? A mí me llama mucho la atención, sobre todo el Día de Muertos, sobre todo en estas culturas, porque siempre he dicho que ellos tienen bien identificado su cosmogonía en ciertas festividades, como las patronales, a diferencia de los grupos mestizos, como a veces digo, porque andamos buscando a ver en torno a qué hacemos nuestra ofrenda. No sabemos qué poner, si lo ponemos así, ni mucho menos el significado. Vane, compártenos algo. Claro, esta tradición, costumbre de Día de Muertos, pues es fundamental en la cultura mazahua porque podemos ver cómo la cultura, cómo las personas plasman en esta fecha simbólica para México elementos culturales en donde se le ofrece a los fieles difuntos, pues ahora sí que lo mejor que hay en la familia, desde fruta, alimentos, se adornan el altar con papel picado. Se trata de poner la fruta que pues le gustaba al ser querido. Pero podemos ver cómo esta cultura se ha estado transformando porque, anteriormente se le ponía el jarrito de pulque, se le ponía el guajolotito en mole verde en una cazuelita, ¿no? Y hoy en día vemos cómo se le pone la sopa Maruchan, se le pone la Coca-Cola, por el simple hecho de que al difunto pues le gusta, porque es un gusto. Entonces ahí podemos ver cómo esta transformación, cómo esta homogeneización de la cultura se está dando muy presente en la cultura mazahua. Podemos ver cómo en medio del altar pues se le pone, sí, la fotografía, pero también se le pone una postal de alguien que les gustaba, ¿no? Un artista reconocido que les gustaba. Incluso esto que tú estás comentando, esta transformación, yo lo veía en la música, ¿no? De una música tradicional, hoy en día, y por ahí lo vamos a compartir, hay música que población mazahua ha incursionado, por ejemplo, en otros géneros, como el ranchero, como la cumbia, como el norteño, pero claro, por supuesto, en mazahua, cantado en mazahua. Incluso hay unas canciones modernas en mazahua,
tratando de fusionar lo moderno con lo tradicional. ¿Esto cómo lo podríamos entender? Sirve para seguir preservando la cultura, la transforma, porque esto no lo había escuchado, de que ponían una maruchan en las ofrendas, de verdad no lo había, sí, del guajolote, porque para ellos era prácticamente, formaba parte incluso de la mesa, ¿no? Del altar. Sin embargo, créeme que el pulque, hace rato te iba a comentar sobre la cuestión del pulque. ¿Se sigue manteniendo una tradición del pulque o ya prácticamente ha desaparecido? En torno a lo que hace rato estábamos comentando de que al desaparecer muchos de los espacios donde se cultiva el maguey, hablando de las empresas de construcción, pues se va perdiendo también esta tradición del consumo de pulque, ¿no? Y ahora sí, viene el consumo de cerveza, de otro tipo de bebidas, pero las ancestrales, como veníamos manejando con el maestro Sámano, esta parte cultural, pues que viene desde mucho más atrás, cómo se ha perdido. Sí, bueno, a mí también es un elemento que me llama la atención porque vemos que los únicos encargados de ir a raspar, así se le conoce a la extracción del pulque, a la extracción de la bebida, pues son los abuelos, son los que se encargan. Entonces, cuando estas personas mueran, pues entonces se va a morir la tradición, porque son los únicos que les interesa, son los únicos que tienen el conocimiento y que saben hacerlo. Entonces, son escasas, pero hay personas que van porque incluso tienen los magueyes propios en donde extraen la bebida, pero yo me pongo a pensar y digo, cuando esas personas mueran, pues entonces la tradición como tal, el oficio de tlachiquero, pues se va a perder, porque ya las nuevas generaciones no poseemos de magueyes para ir a extraer el pulque, porque no nos interesa, porque tal vez no sabemos cómo extraerlo, porque hay cierta forma de hacerlo. Toda una tradición. Maestro. Sí, en esta cuestión, mira, hay ahorita un proyecto que tienen varios jóvenes, precisamente empresarios, en la Ciudad de México, de establecer unas pulquerías, sobre todo en la parte de Tlatelolco, en la parte de Toluca, en la parte de Jiquipilco. Estamos viendo todo este sentido de revalorar el pulque. Y hay un sentido también, por ejemplo, ya armar otros productos. Por ejemplo, las paletas de pulque, que son muy interesantes, un sabor muy delicioso, hay que probarlo, hay que probar el pulque, ¿no? En este sentido, sí, algo que nos decía Vanessa y que es bien interesante, cómo la cultura se va transformando. Es la adaptación a los nuevos medios. Volvemos nuevamente. Los mazahuas se adaptaron al Teotihuacán, se adaptaron a los toltecas, se adaptaron a los matlatzincas, se adaptaron a los mexicas. Entonces, es este proceso de adaptación general que tiene el mazahua como tal y que ha hecho que sobrevivan y que sobre todo pues adopten esta marucha, ¿no? Que adopten la Coca-Cola, pero que tienen la esencia misma de darle el gusto al personaje que está rindiéndosele culto, que es el difunto. Y esa parte, en la cuestión musical no solamente es el hablar de una lengua, sino es entrar en el sentido del concepto de Estado-nación que se está manejando en el país, pero hay una incorporación de esta lengua, de este grupo, a estos cambios sociales, a estos comportamientos que se están manejando. Es una adaptabilidad lo que estamos observando. Al menos yo lo he visto, por ejemplo, en una canción muy bonita de los Bukis, en náhuatl, la he escuchado en otomí y la he escuchado en mazahua. Entonces, son música de los 80s, música, no te puedo manejar ahorita un rap como tal, ¿no? Que escuchar un rap porque no lo existe. Pero sí hemos encontrado música que tiene un detonante y que tuvo cierto éxito, sobre todo en grupos rurales, en grupos de áreas no urbanas, que ha tenido pegue y que se ha traducido a la lengua y que los grupos locales lo tratan de tocar. ¿Por qué? Porque esa música identifica a la comunidad, identifica a las personas. Entonces, es el sentir el que va ligado, y no es tanto que pongas la marucha, sino es el sentir que tienes de cumplir con la obligación de darle ese producto al que se fue. Y que al final de cuentas, de esta manera podemos entender esta preservación que hoy se tiene de estos grupos,
hasta nuestros días, ¿no? Esta adaptación que han hecho a lo largo de la historia, porque no estamos hablando de 100, 200 años, estamos hablando de más de 500 años. Entonces, ¿cómo se han adaptado? Hoy, ¿cómo subsisten incluso a través de sus propias costumbres y tradiciones? Porque incluso podríamos hablar sobre las mayordomías, sobre las fiestas de cada una de nuestras comunidades y las bodas, que son muy son un punto esencial. Incluso yo recuerdo por ahí en alguna ocasión que asistimos a una boda mazahua, de verdad es impresionante la manera en que te acogen, la manera en que te cobijan con amistad, con comida, toda una parte el guajolote, importante. el mandilón, como bailes, ¿no? Que están importantes. Y esa parte del poder femenino, que es muy importante, el poder de la mujer, y la parte del baile del mandilón, que se baila mucho por esa zona, que es precisamente ese poder de la mujer en torno al contexto del hombre, que él trabaja, pero la que decide es la mujer, que la que está de atrás es la mujer. Ahí está, esta adaptación que ya Vane nos estaba comentando, que el papel de la mujer dentro de esta sociedad mazahua, y que hoy se adapta precisamente a través de esta melodía que normalmente se baila en las bodas del mandilón, donde el hombre precisamente se coloca un mandil, la mujer el sombrero, hay un cambio de roles y se ve la presencia de femenina, ¿no? Como parte importante dentro de estas sociedades. Algo que nos quieras comentar en torno a las festividades, tradiciones que están dentro de los grupos mazahuas. Claro, es importante, como ya lo mencionábamos, el guajolote es un elemento alimenticio, pero también es representativo, también es simbólico para las festividades. Y sí, tenemos esta presencia de la dualidad, ¿no? Del hombre-mujer, el juego de roles que se da en la familia. Como ya lo mencionaba aquí el maestro Gerardo, pues sí, se da esta interacción. La mujer es la que supuestamente está como sometida, pero realmente es la que decide, realmente es la que está a cargo de la familia. Sí, incluso tal vez no como lo entendamos en el mundo moderno, pero la parte importante de organización es la mujer, la parte que educa, la parte que lleva, como hace rato nos lo decías, la que se va a decidir qué se va a sembrar, qué es lo que requiere la familia y qué es parte importante dentro de estos grupos mazahuas. Sí, otro elemento importante es el hecho en donde anteriormente pues las mujeres se quedaban al cuidado de la casa, de los animales, de los hijos. Y hoy en día vemos cómo las mujeres pues se han insertado al campo laboral también a través de empleadas domésticas, en la jardinería, cocinas económicas. Entonces vemos cómo se está dando este cambio. El hombre anteriormente pues era el que sembraba y pues a servirle la comida, ¿no? Y hoy en día vemos cómo el hombre pues participa en las labores domésticas, participa en el cuidado de los hijos, participa pues ya hay una mediación de actividades, ¿no? O una equidad de género. Los modernos dirían habría equidad de género. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer dentro de estos grupos, pues no es actual este comportamiento, sino que a lo largo de la historia nos hace falta un poquito conocer sobre ellos, aprender sobre ellos, porque al final de cuentas vemos que dentro de toda su estructura, tanto económica, social, política, no podemos meternos un poquito ahí porque es otra forma de organización, a diferencia de lo que nosotros conocemos. ¿Qué podemos hablar con respecto a eso, Vane? Pues bueno, anteriormente encontrábamos lo que eran los jefes de comunidad, los jefes indígenas, donde pues tenían sí está el delegado, sí está el presidente, pero la comunidad indígena le hace caso al jefe indígena. Entonces el jefe decide pues lo que se va a hacer, ¿no? El maestro me invitaba la semana pasada a Yebusibí, yo creo que él nos podría comentar un poquito. Sí, es interesante esta cuestión de elecciones en torno a los representantes indígenas. Sobre todo, mira, aquí podemos encontrar ese sistema de cargos que es representativo ante los ayuntamientos, pero que finalmente arman sus planillas y que se hace a través de los usos y tradiciones. Sin embargo, vamos a encontrar que mucha población desafortunadamente
solamente pues ya no habla y no conserva los elementos indígenas, solamente participa de manera genérica, porque no son partes, hay candidatos y muchos de ellos no visitan las comunidades, que es lo triste, ¿no? Y que no tienen un proyecto para la preservación de la cultura. He tenido la fortuna o la desfortuna de conocer a varios líderes que solamente han utilizado esta parte del mundo indígena o del mundo tradicional a un beneficio político, más no a una preservación, a una conservación y a un desarrollo de la cultura local, porque no hay promoción de la lengua, porque no hay promoción de la identidad, porque no hay promoción de los valores, de las tradiciones locales. Más bien es un poder por el poder mismo. Y ahí es cuando yo decía yo hace rato que muchos ya nos sentimos indígenas, porque más va por ahí, el sentir de que es un beneficio, ¿no?, personal más que comunal, ¿no?, en la cuestión de la preservación de la cultura mazahua, que vemos cómo también ahí se cuecen las habas, como comúnmente se dice, ¿no? También se da. Sin embargo, habrá comunidades donde todavía se mantenga esta parte tradicional de las autoridades locales, de las autoridades, por así decirlo, porque no lo identifican como tal una autoridad, sino más bien que corresponde a otro tipo de organización, más preocupados por la comunidad. Tal vez en el caso de Almoloya de Juárez no se dé, pero hay otras comunidades donde sí. Y por ahí, pues, que nos estén escuchando, pues también que nos compartan, ¿no?, los casos de otras comunidades. Queda abierta, como siempre he dicho, aquí en Cultura Sonora, Voces de la Cultura, el micrófono está abierto para quienes quieren participar. Hoy le tocó a Vane, que estuvo con nosotros participando, darnos a conocer la parte de los grupos mazahuas en la parte precisamente de Almoloya de Juárez, pero recordar que pues hay en San Felipe del Progreso, en El Oro, por acá también tenemos presencia por Valle de Bravo, también la tenemos grupos mazahuas, es donde más se presenta. Vamos. Iztapan del Oro había también, Iztapan del Oro, así es. San José Villa de Islahuaca, no se diga. Sí. Entonces tenemos presencia en Zitácuaro. Es lo que está. Por ahí tenemos unas melodías precisamente de una intérprete de Zitácuaro en Mazahua. Entonces por ahí también se los vamos a comentar. Vamos a una pausa nuevamente y regresamos con el tema Mazahua el día de hoy, dominguito. Regresamos. Sí, es lo que te comentaba. Güeros de ojos verdes y son del mundo indígena, ¿no? Ajá. Entonces, híjoles, es complicado. Ahí es cuando yo les decía yo que muchas veces Gracias. sí, pues sí, porque se encierra mucho el calorcito. Sí, ya vamos a tirarnos un poquito los pies, porque si no... Sí. ¿10? Sí, y más aún, mira, aquí en esta cuestión no se ha notado, no se ha hecho ver el papel del sistema tradicional o del representante indígena, que tiene que buscar beneficios, que tiene que generar programas de apoyo precisamente para la comunidad y todo el desarrollo de microempresas que podrían gestionar para difundir la cultura y para difundir los productos que están. Dentro de Almoloya, pues bueno, podemos ver varias regiones en la zona, sobre todo para norte, que refresquen la garganta. La zona de piel, productos de piel que se pueden llevar a cabo, lo que es la parte de tejidos, la parte de bordados en el centro de Almoloya, todo el trabajo de talabartería en el norte, y infinidad de cosas, ¿no?, que se pueden lograr. Pues no se ve la presencia de los grupos indígenas, más bien se ve la parte política. Entonces, permítame. Sí, gracias. Es que ese era el mismo ok, no te preocupes. Y son esos aspectos que yo vería, ¿no? Y que aquí mi buen amigo Edilson pues tendrá el conocimiento de toda esta parte. Este es tuyo, Vane. Sí, gracias. Estamos platicando ahorita de la cuestión de los grupos políticos, ¿no? Ajá. Que va más enfocado a ver beneficios de otro tipo, ¿no? Así es. No programas para, le decía, de generar empresas. En su caso lo hizo Tapetes Temuaya, ¿no? Como en su caso lo hizo, o lo han hecho otras áreas, ¿no? Ahorita en Almoloya está manejando el Instituto de la Pirotecnia, que es muy interesante el proyecto, pero es de artesanos.
más no de más aguas, que es otro aspecto que tenemos que verificar. Y también la cuestión del mundo de elecciones tendría que ver más con lo religioso, porque finalmente los verdaderos mazaguas son los que están incursionando en este sistema de mayordomías y en este caso de fiscalías de los pueblos. Por ejemplo, la organización como lo comentamos ahorita en este programa. Claro, como la comunicación o la organización de los pueblos estaba en la iglesia y no había cura párroco en muchos de los pueblos. La parte importante eran los fiscales, que eran los que reunían a la comunidad, los que preservaban las tradiciones y los que organizaban las fiestas. Y de ahí se nombraba a los mayordomos, a partir de los fiscales, que eran los encargados de la iglesia y de toda la organización de los festejos de las comunidades. Esta intérprete, no recuerdo ahorita su nombre, por aquí lo tengo, es precisamente de Zitácuaro. Precisamente les doy el título. Me llamó mucho la atención por las melodías que tiene Mari Benítez. Sí. Pues yo ahorita me lo pasé ya, ¿no? Ahorita primero y después yo. Para que es una introducción y ya. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Voces de la Cultura, y como siempre les he dicho, todos estos temas de verdad que a mí me fascinan. Le doy a la vida la oportunidad, gracias a la vida la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, con todas las personas que nos visitan, estos temas de interés, y que los transmitimos a través de Cultura Sonora, a través de Voces de la Cultura, a través de Facebook, nuestra plataforma por internet. Y estamos hablando, para las personas que nos acaban de sintonizar, sobre el tema de los mazahuas. Los mazahuas como grupo indígena de aquí del Estado de México, tanto en su presente como su pasado, y sobre todo en la zona de Almoloya de Juárez. Estábamos comentando hace un momento sobre la cuestión de la política dentro de los grupos mazahuas. Sin embargo, hay elementos que rescatar en torno a la organización que son tradicionales dentro del mundo mazahua, que son en este caso las famosas mayordomías y también los cargos que vienen de la parte religiosa. Maestro, usted que todo lo sabe en este aspecto, platícanos un poquito de lo que no lo inventa. Antes que nada, aclarar que yo le voy al Real Mandil. Estaban hablando del baile del mandilón. Del mandilón, el guajolote también. El guajolote es de San Pancho, Tlaxilalcalpan, allá de mi tierra. Ahí está. Tierra bendita donde Dios se atravesó y nos puso ahí. Donde la cigüeña se tropezó. No, curiosamente no nací ahí. No nací ahí. Soy originario de la Ciudad de México, pero... Ya ven, luego le sale lo moderno. No, pero mi familia durante desde hace muchos años, desde que Pedro Picapiedra estaba ahí, ajá, ya estábamos ahí en San Francisco. No, esta cuestión, mira, es muy interesante hablar de los cargos, sobre todo en la parte religiosa, hablar de las fiscalías. Porque lo que estamos comentando aquí tras bambalinas y en el corte es que precisamente todo se organiza a partir de que no hay un cura de almas en las comunidades, y por ello la gente se ve la necesidad de establecer una fiscalía. Esos fiscales son los encargados de organizar el culto y de organizar los festejos, son los intermediarios entre el cura de almas, entre el sacerdote que va a llegar a la comunidad el domingo, y son los que organizan todo el cuidado del templo, el cuidado de las tradiciones y los festejos. Por lo tanto, son los fedatarios de la organización comunal en el aspecto religioso, incluso político. Muchos de ellos aspiran a posteriormente ser regidores. Entonces, por eso es un cargo muy importante, es generar un prestigio en la comunidad, porque si tuviste la posibilidad de organizar los festejos del Santo Patrono, de organizar la iglesia y de darle un embellecimiento, una mejora a lo que es el templo, que no harás cuando estés como partícipe en el ayuntamiento. Entonces, desde ese punto de vista, la aspiración de los cargos políticos comienzan en los mundos rurales, en los mundos tradicionales, en el punto de vista religioso, y es como podemos entender. De ahí aspiras a una mayordomía.
El caso que yo conozco y el que he trabajado es el de San Mateo Tlachichilpan, donde es importante para la gente primero ser, en este caso, fiscal o mayordomo. O si eres primero mayordomo, aspiras a ser fiscal, para que puedas servir o cumplir con el servicio al pueblo. Y de ahí ya puedes aspirar a un cargo político. ¿Por qué? Por la trascendencia que tuviste. Y en este caso solamente hay una mayordomía, lo que sería la Virgen de los Ángeles, que es de Tecajic, pero que se hace la celebración importante en San Mateo Tlachichilpan. Y de ahí el baile de las pastoras, que también hay un encargado de la danza o encargados de la danza que tienen que ver con todo parafernalia, pero que también van a gozar de un prestigio social y político. ¿Por qué? Porque estás organizando a la comunidad para que generen este festejo a través de la danza. Hace 8 días precisamente comentábamos sobre las danzas tradicionales aquí en lo que es el Estado de México, y en torno a una en particular, precisamente era la danza de los arrieros. Ahorita toca una danza que es la de las pastoras y que es tradicional en muchos lugares del Estado de México. ¿Qué otras danzas podemos encontrar y que están ligadas a este contexto? Precisamente hace 8 días recordaba, mi esposa formó parte de la danza de los arrieros en San Mateo Tlachichilpan. Cuando nos hicimos novios hace 800,000 años, precisamente yo fui a ver la danza. Los intereses tienen pies. Los intereses tienen pies, ¿no? Hay bueno, que buscar. en ese entonces llevaba pantalón, Ajá. porque andaba de danza, bueno, estaba bailando, en este caso de arriera, ¿no? Entonces dije, bueno, con ese chicote ya va a dominarme. no, pero es en este sentido de cómo vas incorporando en esas danzas ese prestigio social y la participación, porque es servirle al santo patrono, y el servirle al santo patrono es servirle a la comunidad. El servirle a la comunidad es tener un prestigio, y ese prestigio te va a empujar a ocupar un cargo político, ya sea delegado, ya sea regidor, ya sea presidente municipal. Pero es importante que primero te ganes el respeto y el prestigio en la comunidad, con el santo patrono y con la religión. Que incluso en algunas de las comunidades rurales esto se ha perdido. ¿Por qué? Porque hoy en día a la gente poco o mucho le importa este prestigio. Sin embargo, en comunidades como las mazahuas, este prestigio habla del individuo, habla de la misma familia, ¿no? Porque al final de cuentas son comunidades que todavía se ven así como comunidades y no como elementos individuales, ¿no? Cada una jala por y por supuesto que, como bien dice, si pudo hacer esto por las tradiciones, por las costumbres de nuestras comunidades, pues ¿qué no podrá hacer en un cargo político, ¿no? Pero al final de cuentas la parte importante primero es entonces la parte religiosa, la parte de las costumbres y tradiciones, que es lo que estamos comentando ahorita sobre la cuestión de los grupos mazahuas, específicamente hablando de el área de Almoloya de Juárez. Vane, ¿quieres ampliar un poquito más este tema? Es importante también mencionar cómo el fin de lo que hoy en día vivimos, que es la globalización, pues es la interdependencia de los individuos. Es decir, la individualización en las comunidades, en todo el mundo. Entonces vemos cómo pues esta globalización afecta a las comunidades, afecta hasta cierto punto esa serie de rituales, esa serie de danzas, de tradiciones, de costumbres, en este sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque tal vez hoy en día las chicas, bueno, no tal vez, yo lo investigué, yo estuve en trabajo de campo y decían, no, pues es que no me interesa participar en la danza, no me interesa portar mi vestimenta, porque pues simplemente ya no hay una identidad como tal. Es importante mencionar esto porque ese es el fin de lo que hoy en día vivimos. Estamos inmersos en la globalización, somos parte de, y vemos cómo esto va transformando, cómo esto va cambiando. Y pues el fin es la individualización, donde a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de diferentes elementos que utiliza como herramienta, pues se da esta individualización. Sí, la comunidad como tal está unida, pero también se ve afectada hoy en día por estos medios de comunicación, por esta globalización.
Y al final de cuentas que con esto que tú estás diciendo traigo el objetivo de nuestro programa, que es el recuperar, el conocer todas estas cuestiones para preservarlas precisamente, porque no podemos preservar algo que desconocemos, ¿no? Y que con el apoyo de ustedes, como bien decía hace rato el maestro Sámano, nuevas generaciones que se interesen por estos temas, porque en sí cuando empiezas a estudiar las ciencias sociales sabemos que son amplias, pero conocer en tu entorno, conocer algo que está, se puede tocar, se puede ver, se puede observar, y sobre todo analizar esta transformación, hoy en día hace falta eso, ¿no? Al final de cuentas hoy nos vamos más, como tú dices, lo moderno, la globalización. Sí, esto es importante mencionarlo porque haciendo el trabajo de campo, platicando con las señoras, decían, espérame, voy por mi nieta, voy por mi hija, para que escuche lo que yo antes hacía, porque si yo le platico por sí sola no le interesa. Voy a que ella escuche lo que te estoy platicando, porque sí, en efecto, los abuelos, las personas adultas, pues están interesados en que su cultura, en que sus conocimientos no se terminen cuando ellos mueran, sino que se reproduzcan, sino que se sigan reproduciendo en sus familiares y así sucesivamente, porque es algo fundamental. En el caso de la alimentación, pues es algo fundamental para la familia, porque no todo va a ser comprado, no todo va a ser extraído pues del medio, ¿no? Sino de ellos mismos, que ellos mismos lo sepan cultivar. En el caso de la tradición oral, de las costumbres, de las tradiciones, sabemos que es la raíz de lo que somos, es la raíz de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. Y en este caso, por ejemplo, tu formación te permite ello. Aquí también la invitación a que más personas que estén dentro de esta formación, ya sea como antropólogos, historiadores, pues que se acerquen a este tipo de elementos, ¿no? Que forman parte también del conocer, del saber y también de la divulgación, porque al final de cuentas nosotros cumplimos ese rol, ¿no? Como profesionistas. Siempre decía por ahí uno de mis maestros, y lo traigo a colación a veces, no ser el ser rico y famoso, sino el preocuparse por nuestra comunidad. Hoy lo hemos dejado de hacer. Hoy más bien, como hace rato comentaba el maestro Gerardo, lo vemos más por la parte económica, por lo que qué me va a dejar, el qué me va a aportar, qué beneficio voy a traer. Pues simplemente el beneficio de preservar nuestra cultura ancestral, porque no es de, como hace rato le decía yo, de 100, 200 años, es una cultura que viene de más de 500 años. ¿Qué te ha dejado para ti en términos individuales el conocer esta cultura mazahua, Vane? Pues mire, para mí es una gran riqueza cultural, personal, incluso el conocer, el poder platicar con las personas, el poder dialogar con las mujeres, poder dialogar con las personas de la comunidad, que me expresen su sentir, porque pues una cosa es lo que dicen que es y otra cosa es lo que realmente es. Y eso cómo lo vamos a comprobar, y yendo al lugar, platicando, adentrándonos con la comunidad. De esa forma vamos a conocer su sentir, vamos a conocer su cosmología que tiene en torno a lo que hace, en torno a lo que dice. Es muy importante preservar todas estas culturas, tradiciones, porque es lo que somos, porque es lo que es la raíz de nosotros como individuos de esta sociedad. Entonces, si no conocemos nuestro pasado, pues no hay un futuro establecido. Es importante, sí, con la inserción de la globalización, con los medios de comunicación, va a haber una transformación, pero pues que no se nos olvide de dónde somos. Así es, y sobre todo para quienes somos mestizos, porque quienes se sienten hijos de la madre patria, conocer nuestra otra parte, ¿no? Que nos compone, la parte indígena, la parte española, porque al final de cuentas somos mestizos y es la mezcla de estas dos grandes culturas, tanto la europea, porque no es solamente es hablar de España, sino de todo lo que conforma la cultura española, que está la árabe, por decir, es parte importante de la cultura española. Por eso digo, no solamente es de España, sino de todo lo que conlleva la cultura occidental, pero también la otra parte de nuestro componente, que es la indígena, ¿no? La que se forjó aquí en estas tierras, la que nació en estas tierras,
y que a través de estos grupos todavía la tenemos presente. Eso es bueno a veces que nosotros los identifiquemos, porque a veces pareciera que lo arrinconamos y lo que importa es lo moderno, la música, las tradiciones, las costumbres, y que hemos adoptado, ¿no? Yo, como siempre he dicho, me gusta el Halloween, pero también el Día de Muertos es de las festividades que más admiro, ¿no? Nos gustan las fiestas patronales, pero tenemos que conocer su significado. Queremos promover nuevas formas de gobierno, pues hay que conocerlas de nuestros grupos indígenas, que tienen que ver mucho con la parte importante del ser humano, ¿no? Esta parte que identifica a la persona por sus actos, por el desempeño que ha tenido sobre su comunidad. Vane, por ejemplo, a muchos de los integrantes de estas comunidades, y sobre todo en el caso de los hombres, los hemos visto a veces en las ciudades vendiendo globos, como trabajadores de la construcción. No me gusta decirles albañiles, porque pues, son trabajadores de la construcción al final de cuentas. Eso ha marcado parte de la transformación de estos grupos. ¿Nos puedes comentar algo? Claro, sí. Es importante mencionar esos elementos que usted acaba de mencionar, porque en este caso la migración ha sido un elemento clave en este cambio que ha tenido, en esta transformación que ha tenido la cultura mazahua, en donde los hombres se han desplazado a otros lugares para tener una remuneración económica para la familia, y en estos lugares adoptan nuevos estilos de vida, nueva vestimenta, incluso nueva forma de hablar, nueva forma de expresarse. Y eso lo adoptan en el lugar donde se encuentran trabajando, regresan a la familia y lo reproducen con la familia. Entonces, es ahí, y es el claro ejemplo de cómo se da esta transformación. ¿A partir de qué? De la migración. Ya sea por cuestiones de trabajo, ya sea por cuestiones educativas, en este caso las escuelas a las que se desplazan los jóvenes, por los medios de comunicación, que estamos plagados de consumismo, y cómo todo esto afecta a la cultura mazahua. Podría verse como una afectación y una transformación, porque a final de cuentas se adopta y se adapta a las familias. Sin embargo, dentro de esta transformación o de esta forma de que se da, hay cosas que se van perdiendo. En el caso, por ejemplo, de la lengua, que al final de cuentas era el punto con el cual nosotros iniciábamos el programa. Esta parte que poco a poco se ha perdido. La gente, por diferentes razones, porque no creo que haya solamente una, ha perdido el interés por aprenderlo, por reproducirlo, por incluso enseñarlo, tal vez, ¿no? Pero ¿qué hace falta tú como profesionista y que ha analizado este tema? ¿Qué hace falta para preservar, en vez de que se transforme y perder estos elementos que la identifican, por el contrario, preservar todo aquello que la ha identificado como cultura mazahua? Pues mire, yo considero importante la concientización, de los individuos. En este caso, ver cómo los abuelos, aprender de los abuelos. Yo creo que ahí está la clave del aprendizaje de la cultura. Y tener ese respeto hacia ellos, tener este respeto hacia los abuelos, y que ellos nos los puedan transmitir. Yo creo que ahí se centra todo el conocimiento que hay dentro de la cultura. Pero, por ejemplo, hoy en día, donde muchos de nosotros ya no le hacemos caso a nuestros padres, mucho menos a nuestros abuelos, ¿qué otros mecanismos podríamos traer como para fortalecer esta parte? Porque yo recuerdo que por ahí, y no quisiera meterme mucho en cuestiones políticas, pero alguien dijo por ahí que los abuelos, las madres son las que educan, son las que nos van dando las pautas para ser hombres de bien, preservar nuestra cultura, porque no solamente es el caso de los mazahuas, sino de otros grupos, ¿no? En el caso de nosotros como grupo, como colectivo, el que le dar a conocer todos estos temas, dar el espacio para que la gente venga, intervenga, nos dé a conocer. Pero ¿qué hace falta por hacer? Pues yo creo que la inserción de nuevos talleres,
como usted lo acaba de decir, identificar las personas claves que reproducen la cultura. En este caso serían las madres de familia, serían las personas adultas, y a partir de eso implementar cierta identidad en los individuos a través de exaltar lo que es la cultura, exaltar lo que es la lengua, exaltar y dejar a un lado esta parte de discriminación. ¿Por qué motivo las personas han dejado a un lado pues su raíz? Una de las principales causas es la discriminación, porque quieren evitar que les digan indígenas, quieren evitar que les digan retrasados. Entonces sería, como lo dije al inicio, concientizarme a mí, profesionista, cómo puedo llegar a ellos, cómo puedo implementar esos talleres y no mirarlo como los otros, porque no son extraños, no son parte de otros, no somos todos. Entonces, adentrarnos y homogeneizarnos como cultura. Es decir, a través de esos talleres, en las madres, en los abuelos, darle ese valor cultural a lo que tiene la lengua, la forma de vestir, darle esa carga, ese peso colectivo que tiene la tradición oral. Pero primero me tengo que concientizar yo para que ellos puedan concientizarse. Acabas de comentar algo que a veces me cuesta trabajo, no suelo utilizar las palabras porque es hablar de discriminaciones, hablar de cosas, pues avergonzarnos de lo que somos, el no sentirnos orgullosos de esas raíces indígenas que tenemos, al final de cuentas, que nos rodean, pero es indudable, ¿no? Porque no solamente se discrimina, somos racistas con la gente blanca, sino con todos estos grupos indígenas, ¿no? Al final de cuentas, que si no muestra algo que me va a dejar, pues no los tomamos en cuenta. Yo creo que precisamente en el caso del maestro Gerardo, ha trabajado también con ellos, hemos trabajado por este rescate cultural, porque efectivamente todo lo que nos llega de fuera, siempre les he dicho, hoy está de moda aprender chino mandarín, ¿no? Pero yo no he escuchado que diga, oiga, yo quiero aprender mazahua, yo quiero aprender otomí, o quiero aprender, por ejemplo, el matlacinca, que prácticamente se ha perdido. Hoy queremos aprender pues todos otros idiomas, pero no queremos aprender otros dialectos. Claro, ahí viene el contexto que platicábamos al inicio cuando llegamos a este lugar, de cómo las casas de cultura tienen que fomentar precisamente la cultura de la comunidad, del municipio. El mazahua, que haya el taller del mazahua, de traducción del habla mazahua, de las danzas locales, más que el ballet o otras cosas, o el tecno o XY, por ejemplo, las danzas locales, ¿no? Donde las casas de culturas tienen que fomentar precisamente esa cultura local, esa parte de identidad. Está bien la cultura universal, pero no puedes conocer la cultura universal cuando no te has preocupado por fomentar y conocer y preservar tu cultura. Entonces es una parte. Y respecto a los albañiles, déjame decirte, yo respeto mucho ese término. ¿Por qué? Porque dentro de la albañilería hay cargos, desde lo que es el chalán, lo que sería el aprendiz, lo que es el oficial y lo que es el maestro albañil. Precisamente el maestro tiene ese concepto de poder entender y poder conocer las matemáticas, aplicarlas, y la parte de ingeniería. Ejemplo, si te digo, ubícame esta área, este espacio en donde estamos, no lo vas a poder hacer. Si te lo dices al albañil, al maestro albañil, él te va a ubicar y tiene un conocimiento que no necesariamente lo aprendió en la escuela, sino que lo aprendió en el oficio. Imagínate, esos grandes constructores de la época prehispánica, que fueron maestros constructores, albañiles, que construyeron los templos. Esa gente que construyó el jacal, que construyó el corredor, que construyó la casa de adobe, que traspaleó, que hizo el espacio para la teja, y que traspalea la teja todos, con cada tipo de lluvias, y que tiene un conocimiento, que sabe cómo va a poner esa teja, para que no se meta. Y si hay un error, finalmente va a fallar su proyecto. Entonces el maestro albañil no se puede equivocar. El aprendiz precisamente está en esa construcción, el oficial es el auxiliar del maestro albañil. Entonces
en todo es la cuchara, el media cuchara, precisamente decía Edison. Entonces, toda esta parte es importante y no desvalorar el concepto de albañil, al contrario, yo lo veo desde el punto de vista de que es el gran constructor y ese constructor que llega a labrar su piedra. Por eso digo, el maestro constructor. Yo normalmente a estos trabajadores que les digo, los maestros constructores, porque efectivamente tienen un conocimiento de matemática, de geometría, de materiales, de resistencia de materiales, que tal vez no asistieron a una universidad, a la Universidad Tecnológica. Ajá, pero que tienen un conocimiento sobre todo este aspecto empírico, y que poco a poco los niveles los van llevando precisamente a ese nivel de ser maestros constructores, y que dentro de la cultura Mazahua los encontramos, encontramos muy buenos en ciertos niveles, como bien nos está explicando el maestro. Por eso les digo, ya ven, que conjuntamos experiencia, juventud, ahí está reflejado. Ustedes hacen viejitos, yo me hago cada día más joven. Vane, ¿con qué podemos cerrar esta charla del día de hoy que tuvimos en torno a la cultura Mazahua? Que de verdad solamente hablamos de Almoloya de Juárez, ¿verdad? Claro. Tocamos el tema de Almoloya de Juárez. Si alguien quiere venirnos a platicar sobre la cultura Mazahua en otros lugares, pues también es bien recibido. Isla Huaca, hasta los de Zitácuaro, bueno, ahí está. Efectivamente, recordar que en este caso, porque hay veces que nos dicen, oye, es que los Mazahuas de acá son diferentes. Pues claro que son diferentes, son otros lugares, ¿no? Específicamente hoy estamos hablando del grupo Mazahua en lo que es prácticamente Almoloya de Juárez, y que Vane tiene el conocimiento sobre estos grupos en esa área. Sin embargo, pues, la invitación queda abierta para que quienes gusten visitarnos, compartir todo ese conocimiento, pues aquí estamos, los micrófonos, como siempre he dicho, están abiertos, o sobre algún otro tema. Pero Vane, ¿con qué culminamos esta entrevista? Sí, pues es importante mencionar aspectos que pues ya se dieron en esta charla, tales como sí está la cultura, sí están los grupos, en este caso Mazahua, pero también se está dando esta transformación, que hasta cierto punto es válida porque es parte de la cultura, no es estática, sino se va transformando. Entonces, pero vale la pena rescatar esos elementos simbólicos, representativos, porque hoy en día vemos enfermedades pues ahora sí que en las comunidades debido al consumo desmedido de productos enlatados, embutidos. Entonces eso está repercutiendo de manera importante en las personas, porque vemos personas en las comunidades, bueno, en este caso la comunidad Mazahua, con problemas de obesidad, diabetes, hipertensión, debido a todo lo que consumen. Cuando nuestros abuelos nos dicen, es que sigue esta línea, si te lo estoy diciendo es porque te va a servir. Entonces vale la pena rescatar esos elementos que nos están enseñando, vale la pena, y pues muchas gracias por esta invitación, porque realmente a partir de esto es como nosotros rescatamos, es como la cultura se difunde, es como los que nos escuchan pues saben de lo que hay en esa comunidad. Entonces sí vale la pena rescatar todos esos elementos simbólicos representativos para los mazahuas, porque son elementos importantes para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra sociedad como tal. Y sobre todo ahorita que estás hablando sobre ese tema, hoy en el mundo moderno estamos hablando de buenos hábitos alimenticios, ¿no? Y poder rescatar esta tradición Mazahua en torno a la cuestión de la alimentación, pues tendríamos una mejor calidad de vida, ¿no? Hoy, como tú dices, por el consumo de este tipo de productos mucha gente se enferma. Y ya no hablamos, por ejemplo, de temas relacionados con cuestiones, por ejemplo, de los servicios básicos que a veces hace falta en algunas comunidades, que son parte de los problemas, que eso nos daría para otro programa, porque también es importante rescatar que muchas de estas comunidades, al final de cuentas, son olvidadas en términos de nuestras autoridades, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Al final de cuentas tienen carencias que, si bien es cierto, tienen muchas bondades, pero tienen carencias, ¿no? ¿Vane? Claro, y justamente ese es un punto en donde la identidad se va
desmenuzando, se va perdiendo, porque entonces yo no quiero pertenecer a ese grupo que tiene carencias, porque si acá lo tengo, tengo el transporte, tengo los servicios públicos necesarios, pues yo creo que por comodidad me inclino hacia este lado, dejando a un lado mi esencia, dejando a un lado mi identidad. Entonces yo creo que sí vale la pena, como ya lo decía el maestro, pues en las casas de cultura implementar, estando, bueno, como antropóloga, pues poder incentivar a las personas, poder concientizar lo que es la cultura mazahual. Y sobre todo esto que nos decía Vane y el maestro, que en cada una de las culturas, no solamente del mundo mazahua, sino también de nuestros municipios, de nuestras delegaciones, se trate de preservar, rescatar las costumbres y tradiciones locales, porque al final de cuentas cada una de nuestras comunidades, cada uno de nuestros municipios está rica y ahorita precisamente tratamos de darlo a conocer, tratar de preservarlo, ¿cómo? Enseñándolo al final de cuentas. Y posteriormente pues también en otro tipo de culturas, otro tipo de bailes tradicionales que también enriquecen a nuestro pueblo, ahora sí como mexicano, ¿no? Pero al final de cuentas, como nosotros a veces lo hemos visto, lo principal es partir de lo que nos rodea, de nuestra esencia como individuos, de nuestra esencia como comunidad, y de esta manera poder preservar toda esta cultura que tenemos en nuestros pueblos y que hoy se está perdiendo. Maestro, ¿con qué cerramos? Pues es importante conocer y sobre todo preservar la cultura. Y es valorar esos elementos tradicionales, preservar la lengua, preservar la cultura y la tradición oral. Creo que es uno de los elementos que yo considero que son el parteaguas para perder o conservar una etnia. Y otro concepto, puede haber infinidad de modernidades, adaptaciones, pero los elementos básicos de la cultura están en la cosmovisión, en la forma de ver el universo, y sobre todo, no es tanto que te vistas, yo me puedo vestir como tal o como cual, pero sí es el sentir, que si te vas a vestir es porque lo eres, porque lo sientes y porque lo habitúas. El verdadero mazahua es el que está allá en el campo, es el que está partiéndose el lomo en el sol, perdón por la palabra, Sí. es el que está trabajando la milpa, el que se va a cosechar, el que está generando ese producto, no solamente el maíz, el que combina el maíz con el frijol, con el quelite, el que se va a honguear, el que tiene que buscar el alimento para su familia, esas mujeres que hacen ese punto de cruz, esas mujeres que educan a sus hijos a hacer la comida tradicional, a hacer el mole, a hacer las achitas, a hacer los pajaritos, o a cocinar toda esta parte de alimentos, a conocer los tipos de hongos que puedes colectar para comer. Esa es la verdadera tradición, es la verdadera cultura. Si hablamos nosotros de preservación, es la vida cotidiana de las comunidades tradicionales, indígenas o amerindias, como lo podemos llamar. El concepto indio se maneja en dos términos. Uno, en el jurídico español, que es darle una calidad a un individuo local, y el otro, que es el despectivo, que lo manejamos ahora en esta modernidad para hacer creer que alguien es más retrasado que los demás de la ciudad, sobre todo en la ciudad. El concepto indio tiene que ir enfocado a una tradición, a una cosmovisión y a una visión del mundo que va ligado al entendimiento del universo. Eso es claro. Y hasta ahí le dejo. Sí, porque es muy amplio, sobre todo quedarnos con este concepto. Cuando nosotros estemos hablando de indio o indígena, nos estamos refiriendo a todo este concepto cultural. No nos estamos hablando de manera despectiva para que la gente a veces por ahí lo entienda, porque tendremos otros temas que vamos a seguir comentando, y por ahí los invitamos a que nos escuchen, porque todos estos temas pues, muchas veces van ligados, ¿no? Entonces, les hacemos la cordial invitación para que todos nuestros radioescuchas por ahí que pues sintonicen
domingo a domingo el programa Voces de la Cultura, sobre temas de la vida cotidiana, como lo acaba de decir el maestro Gerardo Sámano, porque es la manera de conocernos a nosotros, la manera de conocer nuestro entorno y la manera de conocer nuestras comunidades. Vane, nos despedimos, la verdad fue una plática muy bonita, la gente va a conocer un poquito más sobre el mundo Mazahua, pero sobre todo tratamos de hacer conciencia a través de estos programas de radio, para que también la gente pues conozca que no solamente es Calimaya, sino que también es Almoloya, es El Oro, es Ixtlahuaca. Al fin de cuentas somos una comunidad. No me queda más que despedir el programa del día de hoy. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, que no vemos, pero les mandamos saludos hasta donde nos hayan escuchado. Les agradecemos y los invitamos para el próximo 1 de mayo. También tendremos tema de Mazahuas, a partir de la parte artística de la cultura. Tenemos a Alejandro. Sí, por ahí nos va a estar acompañando otra persona, también para conocer ahora el mundo Mazahua desde la parte artística y conocer estos aspectos que se expresan a través de diferentes elementos. Vane, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy y quedas invitada el día que gustes. Gracias. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues ya me siento como en mi casa, man. Un día de estos te relevo, ¿no es cierto? El día que guste, estamos para servir. Alison dice que sí. Voces de la ya cultura. Lo corremos, ¿no? Otro, sí, ok. Otro, ok. Voces de la Cultura, recuerden, está abierto para todas las personas que gusten participar con nosotros, a través de una entrevista, a través de colaborar, con entrevistas también. Recuerden que esto, Voces de la Cultura, no solamente es un programa de radio, hoy estamos en las calles de nuestro municipio, conocer nuestro municipio a través de las visitas históricas, caminatas con historia, que tenemos el próximo domingo. Ojalá y nos puedan acompañar recorriendo parte de lo que es el centro de la ruta del reloj a la antigua estación del ferrocarril aquí en Calimaya, donde estaremos visitando varios puntos importantes, el templo de Gualupita, el panteón, y también conoceremos parte de lo que hoy se conserva de esta estación de ferrocarril que corría sobre parte de lo que hoy conocemos como el valle de Toluca, y pasaba por aquí por Calimaya. Les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros a través de las redes sociales o a través del 100.3 de FM o también a través de nuestra plataforma por internet. Que tengan una excelente tarde. Se despide de ustedes su amigo y servidor Estanislao Corona Torres, directamente desde Santa María Nativitas para todo el mundo. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Saludos a todos los que nos sintonizaron a través del Facebook. Les mandamos un cordial saludo. Maestro Sámano va a estar con nosotros el próximo programa también, para que por ahí lo conozcan. Forma parte también de este colectivo a través de plataforma Radio Digital. Claro. También lo pueden sintonizar a través de sus programas por internet. Recuerden sus programas para Así es mi tierra. Así y en tierra. este caso estaríamos hablando de Crónicas de Almoloya. Crónicas de Almoloya, un programa nuevo, ¿no? Claro, un programa nuevo. Estamos hablando ahí precisamente de la historia, de la cultura y tradición de Almoloya de Juárez, de mi municipio. Y pues bueno, en esta actividad de cronistas que hasta ahorita hemos desarrollado, pues es un escaparate también para mostrar al mundo lo que somos Almoloya. No es solamente el lugar de dos prisiones, de dos penales, sino es un lugar de cultura, de mazahuas, es un lugar de otomíes, es un lugar de mucha historia, de la historia universal. Tenemos, entre otras cosas, no presumo, tenemos el edificio de Relaciones Exteriores allí en Almoloya. Entonces tenemos dentro de la historia local la universalidad de la historia de México. Ahí está, para que lo sigan a través de sus redes sociales. Maestro, ¿dónde lo pueden localizar? Me pueden localizar a través de plataforma Radio Digital, corporativo por Internet en México. Recuérdenos cuándo transmite. Transmitimos nosotros los días martes en nuestro programa Así es mi tierra, y donde damos apertura a los cronistas, a los historiadores jóvenes, a los antropólogos jóvenes que también han ya sido parte de estos programas.
donde has sido también invitado. Muchas y gracias, pues sí. los días viernes a partir de las 8 o 9 de la noche, ahí dependiendo cómo andemos corriendo, por el tráfico, el internet o como se deje la situación, estamos a las 9 de la noche en Evolución Radio del corporativo Radio por Internet México. Ahí está. El Internet ofrece varias alternativas al conocimiento histórico, al conocimiento cultural de nuestros pueblos, para que puedan por ahí seguirnos y conocer un poquito más de nuestras comunidades. Les agradecemos la atención que han tenido con nosotros a lo largo de esta hora y fracción para conocer sobre el pueblo Mazahua. Nos vemos la siguiente transmisión en vivo. Recuerden que estamos para ustedes a través de Voces de la Cultura y Cultura Sonora. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye.